oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con el historiador argentino Ricardo López Gottig para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de una etapa del totalitarismo que ya de alguna manera anuncia su fin, porque estamos hablando de un luchador por los derechos humanos en la mismísima Unión Soviética. Claro, esta es una etapa en la que la Unión Soviética ya no puede volver a la práctica estalinista de eliminar a todo crítico o todo aquel que pudiera manifestarse de algún modo más o menos disidente. En este caso estamos hablando de un científico, de un físico nuclear como fue Andrei Sájarov, que él nace en 1921 en una familia con mucho nivel educativo. El padre de él era profesor de física en la Universidad de Moscú, con lo cual Andrei sigue los pasos de su padre. En 1948 obtiene su doctorado y empieza a trabajar en un laboratorio secreto que la Unión Soviética tenía en territorio de lo que actualmente es Turkmenistán. Y en ese laboratorio secreto, él como físico nuclear contribuyó decisivamente al desarrollo del poder nuclear soviético. Ingresa a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética a los 32 años, lo cual marca un nivel científico muy alto para lo que era el esquema soviético. Y él, esos primeros años, bueno, trabaja para el poder soviético sin mucho espíritu crítico. Pero en 1957, él ya empieza a manifestar preocupación por lo que significaba el poder nuclear y de hecho envía una carta a Nikita Khrushchev, el entonces secretario general del Partido Comunista Soviético, en el que se manifiesta en contra de realizar las pruebas de bombas de hidrógeno. Siempre se hacían ensayos nucleares, y él manifestó que iba a ser contraproducente porque eso generaba una gran cantidad de radioactividad que iba a afectar a la población. Y a partir de ese momento, él empieza a mandar cartas a distintos líderes soviéticos con respecto a lo que era el poder nuclear. No obstante, él sigue trabajando como físico nuclear en el desarrollo armamentista. Y en los años 60 empieza a volverse también crítico a la corriente que había tenido de Trofim Lysenko, que era alguien que tenía ideas muy propias basadas en las teorías de Lamarck sobre el desarrollo evolutivo, y que sobre todo Lysenko había sido un científico muy protegido por Stalin. Pero bueno, lo cierto es que la postura crítica en grado creciente de Sájarov hacia lo que era la política soviética, sobre todo comienza en julio de 1968, en el que ya no hace solo una crítica a lo que era el poder nuclear, sino a la problemática de la falta de derechos humanos en la Unión Soviética. Y de hecho, ahí es donde salta a la fama mundial, porque una de sus cartas es publicada nada menos que en el New York Times en julio de 1968, y acá estamos hablando de un mes antes de lo que fue la invasión soviética a Checoslovaquia en el 68. Es decir, que esto va mostrando un clima de época ya de una fuerte disidencia creciente, aunque aún débil dentro de lo que era el bloque soviético. Y en 1970, Sájarov, junto a otros disidentes, crea el Comité por los Derechos Humanos, ¿no? Es decir, que acá amplía su crítica, y es muy interesante señalar que se le empiezan a recortar muchos privilegios de su forma de vida, porque se le empieza a reducir el salario, se le empiezan a poner restricciones. Él empieza a escribir en los Samizdat, las publicaciones clandestinas de la disidencia,
y en 1971 contrae matrimonio por segunda vez con una médica, Yelena Donner, que era una miembro muy activa de los grupos disidentes. De hecho, en 1975, Sájarov es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. No se le permite viajar, pero sí puede ir su mujer, Yelena Bonner, ¿no? Ella puede viajar y sobre todo el punto más crítico para Sájarov fue cuando es detenido en enero de 1980 porque él se transforma en un crítico muy, muy importante contra la invasión soviética a Afganistán. Él es detenido en enero de 1980, es enviado a una especie de destierro interno dentro de la Unión Soviética, la ciudad de Gorky, la actual Nizhny Novgorod. Sájarov también llamó a realizar un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Y lo cierto es que, claro, ya no se lo podía, digamos, como ocurría antes, de ejecutarlo ni de maltratarlo visiblemente, porque ya era una figura a nivel mundial, con lo cual eso le dio cierta inmunidad, pero tenía un destierro interno. Y lo cierto es que va a ser Mikhail Gorbachev quien en diciembre de 1986 lo libere de ese destierro interno. Sájarov puede volver a vivir en Moscú, retoma la actividad académica, retoma su acción como defensor de los derechos humanos e incluso Mikhail Gorbachev, ya en los tiempos de la perestroika, es decir, estos tiempos de reforma que va a haber en los años 80 en la Unión Soviética, Sájarov va a ser electo como diputado en el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética. Y ahí él va a apoyar muchas de las reformas que va a impulsar Mikhail Gorbachev, pero yo voy a leer un pequeño párrafo que Gorbachev escribió sobre Sájarov en sus memorias, que dice: Sájarov seguía siendo un idealista, que no siempre sopesaba con la precisión necesaria las posibilidades reales y las consecuencias de sus actos, ni siquiera cuando se dejaba guiar por las intenciones más respetables. Sájarov confesaba su fidelidad al socialismo y al poder soviético, que debía ser purificado de toda estructura y tendencia totalitaria. Es decir, que era claramente una persona que apuntaba a un horizonte de libertades mucho más amplio que en ese momento podía obtener Gorbachev. Es decir, que él apoyó todas las políticas de la perestroika a partir de 1985 hasta su muerte en diciembre de 1989 y se transformó claramente en un símbolo de lo que fue la lucha por la paz y los derechos humanos dentro del bloque soviético, y a tal punto que hoy hay un premio internacional que recuerda su trayectoria y su nombre. Bueno, sin duda un personaje singular, de una tradición humanista y sorprendente, ¿no? La evolución desde alguien que trabaja en el programa de desarrollo nuclear y luego no solamente tiene dudas sobre ese desarrollo nuclear, sino que impulsa renovaciones, aires de renovación a todos los niveles, incluso planteando, como tú decías, ya el tema de la invasión soviética a Afganistán, ¿no? Que, como decir, ¿y quién es usted, un físico, para inmiscuirse en esos temas? Pero eso es lo que se espera de una población en un régimen de libertad. Sí, así es. Y bueno, lo cierto es que se convierte en un impulsor de la democratización de la Unión Soviética,
que no significaba para él dejar de lado un socialismo democrático, que era lo que apuntaba, pero que acá vemos cómo es que claramente ya a partir del 68 y la década del 70 empieza a surgir un movimiento disidente cada vez más importante que empieza a convocar a científicos, artistas, intelectuales, tal como hemos mencionado el caso de Václav Havel, como muchos intelectuales que formaron parte del movimiento de solidaridad en Polonia, y en este caso en la propia Unión Soviética, eh, y que va marcando un espíritu de época que claramente va anticipando lo que después va a ocurrir en 1989 a 1991. Pues seguiremos transitando estas edades del totalitarismo. Gracias, Ricardo, por habernos atendido y hasta la próxima. Hasta la próxima y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.